para finalizar esta mañana, damos el protagonismo a la complejidad de los impactos normativos, el futuro de estas normas que están por llegar, y para ello me acompañan un panel de expertos de primerísimo nivel que van a estar moderados por Félix de Andrés, gerente ciber de Deloitte. También nos acompaña en remoto Marcos Gómez de INCIBE, y yo, antes de cederle el timón a Félix, saludar. Muchísimas gracias, Mar, muchísimas gracias, Esther, Roberto, bienvenidos. Y Félix, adelante. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Pues nada, primero de todo, daros las gracias como ha hecho Ana, tanto a vosotros que estáis aquí, como a Marcos, que nos está esperando desde León y que además va a hacernos una pequeña introducción al tema que vamos a tratar, relativo a la complejidad de esos futuros impactos normativos que estamos viviendo durante estos momentos. Marcos, si estás por allí. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se me escuche y se me vea. Sí, te escucha. Lo que no sé si se me ve. A mí la pantalla me parece en negro, pero bueno. Yo no lo veo. No sé si el resto lo ve, pero vamos, de todas formas, yo creo que la presentación sí que se está viendo, ¿verdad? O sea que si quieres puedes empezar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Félix, muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a la organización de este encuentro de seguridad integral. Enhorabuena por una nueva celebración, aún a pesar de la pandemia, y por supuesto muchísimas gracias por la amable invitación a INCIBE a estar en este panel. Por mí es un placer también saludar pues, a compañeros expertos en la materia como Mar. Sí, Marcos, no sé si tienes la cámara cerrada quizás, si no... no sé si nos escuchas. Creo que no, no sé si os parece que empecemos con las preguntas y luego, si no, retomamos la presentación después. Así que si queréis, bueno, empezamos por ti, Mar. Bueno, llevamos viviendo durante estos últimos años pues nuevas normativas y todo este impacto de nuevas normativas que están saliendo tanto a nivel europeo como a nivel nacional, sobre todo estas últimas a nivel nacional. No sé cómo crees que van a ser los próximos meses o cuáles son los futuros pasos que crees que se van a dar. Meses y años que nos Sí. queda por delante en el mundo de la ciberseguridad. Bueno, no se puede dejar de aludir a diciembre del año pasado, cuando Europa pues aprueba o presenta su nuevo paquete de medidas de ciberseguridad, ¿no? Entre ellos pues la Estrategia Europea de Ciberseguridad, que efectivamente pues no se había actualizado desde 2013, aunque habían aparecido pues, algunas iniciativas más a nivel europeo. Y bueno, pues esta estrategia hace alusión a 4 pilares principales, entre ellos pues el tema normativo, además del mercado de la ciberseguridad, la diplomacia o la defensa, o sea, temas quizás no tan discutidos o tan hablados en el mundo de la ciberseguridad como es el ámbito de la ciberdiplomacia y la situación geopolítica en la que nos encontramos de cara a la ciberseguridad, lo que va a dar esos pasos hacia la normativa, ¿no? El contexto global en el que nos movemos, el internacional, el global, ¿no? Pues va a requerir adaptar la normativa no solo a nivel europeo y nacional, sino en el nivel internacional, ¿no? De derecho internacional. Este paquete de medidas además propone el tema del refuerzo precisamente de la resiliencia colectiva, ¿no? Esta super palabra que utilizamos, hemos escuchado hiperconectividad, hipercomplejidad, bueno, pues esto es hiperresiliencia, ¿no? Llevamos muchos años hablando de resiliencia y es uno de los factores principales por los que aboga esta estrategia europea de ciberseguridad, con actuaciones concretas y 2 importantes en el mundo de la normativa y de la ley, que es la directiva NIS 2.0, la nueva directiva NIS, que precisamente ahora mismo se está negociando y está bastante avanzada, y la nueva directiva de infraestructuras críticas, ¿no? Estas 2 normativas van a tener un impacto importante, no solo a nivel europeo, sino también internacional y, por supuesto, nacional, pero no hay que dejar de mirar también a otras iniciativas que vienen acompañando esta estrategia y que van a tener también cierto impacto normativo, como puede ser el
el tema de la gestión de crisis y, de hecho, anteriormente en la mesa anterior se ha hablado sobre el tema, ¿no? Cómo gestionar esta incertidumbre, ¿no? En este mundo tan complejo, valga la redundancia con la mesa, hipercomplejo, como por ponerle el hiper siempre delante. Y bueno, pues mucho también dedicado pues, a ese crecimiento que necesitamos en la implicación, ¿no? del sector privado, en particular de las pymes. Cómo utilizar también la inteligencia artificial en el marco de la ciberseguridad. También se está debatiendo sobre esta normativa dedicada a la ética, ¿no? y la utilización de la inteligencia artificial. O, como no puede ser de otra forma, el tema sobre la retención del talento y cómo seguir abordando ese problema que tenemos a nivel global de falta de profesionales en el mundo de la ciberseguridad. Todo esto un poco en el marco europeo, sin olvidar, por ejemplo, la revisión del reglamento eIDAS, que también está ahora mismo en revisión y que bueno, pues Europa hace una fuerte apuesta por esa identidad digital autogestionada por parte de Europa. Y a nivel nacional pues nos estamos encontrando varios instrumentos, ¿no? Aparte de esa transposición que tenemos que hacer de la directiva cuando casi acabamos de aprobar la anterior y la publicación del reglamento, pues tenemos nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, que todavía nos queda mucho por avanzar y por implementar, donde ahí precisamente se abordan también temas que tendrán que ir a normativa. Y últimamente pues sí, aprobado en el Consejo de Ministros hace un par de semanas ese plan de choque de la ciberseguridad nacional. Con lo cual nos queda mucho por delante, nos vamos a ir encontrando no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo mucha normativa para regular un espacio, vamos a llamarlo, a mí me gusta llamarlo casi anárquico, ¿no? Donde ya sabemos cuáles son sus características y es muy complejo de regular. De aquí, aunque no sea una normativa como tal, se habla del adelanto de la revisión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. ¿De ahí qué nos puedes contar o cuáles son los puntos? Bueno, realmente desde el Departamento de Seguridad Nacional lo que estamos haciendo es la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional, o sea, la de 2017. La estrategia, como digo, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad le queda mucho por abordar. Hemos desarrollado un documento de cumplimiento de esa estrategia y próximamente, si todo va bien, veremos un Plan Nacional de Ciberseguridad. Y lo que se está abordando ahora es esa revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional, donde la ciberseguridad, lógicamente, es un elemento principal y primordial en esta estrategia. ¿Por qué esta revisión? Bueno, pues no hay que decirlo, ¿no? Nos hemos encontrado ante un cisne negro, esta pandemia, nadie esperaba lo que iba a pasar y esto ha conllevado pues, a todo el mundo, y lo han hablado anteriormente, transformación digital, más exposición, ya hablamos no solo de ciberataques, sino ya hablamos de amenazas híbridas, hablamos de campañas de desinformación y todo, como decía, pues desarrollado casi en un espacio anárquico, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora mismo, revisar esta estrategia para adaptarla a los cambios que se han sucedido pues, en este año y medio, 2 años máximo. Y bueno, pues lógicamente pues, aborda la amenaza del ransomware, ¿no? Cómo ha explosionado esta amenaza y las que tienen que por venir, porque como digo, las amenazas que tenemos hoy o las que teníamos hace 10 años no son las mismas de hoy, con lo cual, ¿qué nos vamos a encontrar de aquí a 5, 2 o incluso un año, ¿no? Esta estrategia va dirigida, tiene tres objetivos, por así decirlo, fundamentales, que es el de proteger, promover y participar, ¿no? En esa línea de participar en un mundo donde la amenaza es global, pero como digo, en todos los ámbitos de la seguridad nacional. Sí, la verdad es que yo creo que eso va a ser un fuerte impulso. De aquí, con todas las normativas que ha comentado Mar antes, y que además pues ya estamos viendo a nivel europeo, pues la directiva y el reglamento NIS, el reglamento de ciberseguridad y los esquemas que salgan, el RGPD un poco antes, todas ellas que además han sido traspuestas al marco jurídico español o que le afectaban directamente. De ahí, ¿cómo creéis, Esther, Roberto, que todo este conjunto de normas nos han afectado tanto en lo positivo como en lo quizá negativo, esa complejidad que os haya podido aportar? Esther, por favor. Es un impacto potente. Son cambios que afectan de distintas formas porque hay varias normas modificándose a la vez.
En el caso de Adif, que es la empresa que yo represento, somos infraestructura crítica y operador de servicios esenciales y es francamente complicado a veces hacer frente a los cambios. Por supuesto, el beneficio va de suyo, que es obvio que interesa siempre las directrices, pero hay veces que la norma se enfoca más en todo lo que hay que hacer y lo difícil es describir cómo y con qué perfiles. Y ya no me refiero solamente a la inversión, que por supuesto es muy necesaria, sino que, por decir algo que se ha hablado previamente, cualquier plan de crisis y de recuperación de un servicio es más fácil describirlo que llevarlo a cabo. Y la realidad es que cuando uno se enfrenta a una situación de crisis verdadera es cuando testea de verdad pues la falta de recursos, la falta de formación, la campaña que hay enfrente a nosotros, hay mucho talento, mucho tiempo y mucha paciencia y mucho dinero. Con lo cual, muy bienvenida porque es necesaria, pero el impacto de los cambios es grande y cuesta digerir en las organizaciones la adaptación. Tampoco se tienen recursos específicos solamente para vigilar los cambios normativos, con lo cual hay que hacerlo sin parar la actividad. De ahí, Roberto, ¿vosotros cómo os ha afectado? Pues, a ver, la particularidad del sector privado y específicamente el sector financiero es mucha en este ámbito. Como todos sabéis y como se suele decir, el sector financiero es un sector hiperregulado, con algún otro más. Entonces nosotros, permitidme inicialmente que trate de enfocar cuál es nuestra orientación en el ámbito regulatorio y sobre todo en esta tormenta o en esta inundación, por decirlo así, regulatoria, que por un lado no es nueva, lo que pasa es que se ha acelerado, pero que viene de múltiples ámbitos, ¿no? Y por enfocar cómo lo estamos enfocando en una entidad financiera en el sector privado como esa banca, ¿no? Pues realmente nos vemos afectados por multitud de estas regulaciones de distintos ámbitos y de distintos orígenes. Es decir, no solo tenemos un regulador específico, que en este caso el Banco Central Europeo o la Autoridad Bancaria Europea es un regulador del sector, que ya de por sí regula una actividad que es en sí misma una actividad que por decirlo de alguna forma, que viven en la gestión de riesgos. Las entidades financieras somos entidades que gestionamos los riesgos de por sí, pero es verdad que gestionamos riesgos muy históricos, muy tradicionales, que es el tradicional riesgo financiero. ¿Qué nos ocurre? Que nuestra forma de trabajar por naturaleza es tecnológica. Y además nuestro futuro es tecnológico y así tenemos que asumirlo y lo estamos asumiendo, y nuestra carrera en esta digitalización y esta transformación es aceleradísima porque responde a un modelo económico del sector financiero global, pero que responde al modelo económico europeo, de la agenda digital europea. Somos una región del mundo en donde el futuro es digital y por supuesto responde a la realidad del mercado y la realidad, pues, en nuestro caso, de España y los países donde participamos. Entonces, nos vemos sometidos a una regulación que viene del regulador específico del sector, pero también nos vemos en una situación regulatoria que es paradigmáticamente nueva, es decir, la propia Comisión Europea, es decir, el Gobierno europeo se ha puesto a regular en detalle cuestiones que no estaban tan reguladas hace muy poco tiempo. Ejemplos: el RGPD famoso, la privacidad se ha convertido en una regulación absolutamente transversal y nos aplica a todos. PSD2, Directiva de Medios de Pago, que sí aplica al sector financiero, pero aplica masivamente a cualquiera de nosotros, incluso en nuestro día a día, NIS, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que por un lado tenemos esta tormenta regulatoria que viene del regulador europeo, que aplica a todos los ámbitos de la sociedad. Tenemos nuestra propia tormenta regulatoria del sector financiero, que además debe acompasar su propia regulación, EBA Guidelines y todo lo que podemos tener en el sector financiero con esta regulación macro, pero además lo que nos está ocurriendo es que las cosas pasan. Resulta que esta perogrullada, que yo trabajo en riesgos no financieros, lo llevo diciendo muchas veces, las cosas pasan. Y el ejemplo paradigmático es la pandemia. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa que todo lo que la regulación pretende mejorar desde el ámbito, digamos, de arriba abajo, que es la gestión de riesgos. Oye, evalúa qué es importante para ti, evalúa tus capacidades, evalúa qué es lo que no puede pasar y haz una gestión de riesgos y pon encima de la mesa todos estos controles y medidas para que tu negocio, tus clientes, tu entorno, incluida la regulación, esté debidamente gestionada. Pero aparecen cosas que pasan, como la pandemia, que era imposible haberla previsto ni en las más finas teorías de la conspiración. Con lo cual tenemos, por un lado, esta gestión de riesgos que nos obliga, y el regulador responde a esto, es decir, dime tú, no te lo voy a decir yo, dime tú qué te preocupa y cómo vas a gestionarte contra lo que te preocupa. Eso está muy bien, es un orden de arriba abajo que de por sí ya es muy complejo.
Pero resulta que la realidad es testaruda y ocurren cosas como la pandemia, ocurren cosas como las caídas masivas de capacidades tecnológicas, ocurren cosas como el ransomware, que te descolocan totalmente, porque son muy difíciles de colocar en tu análisis de riesgos sin decir que todo es crítico. Y con todo crítico, ni el gobierno funciona, ni la sociedad funciona, ni una entidad financiera funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esta conceptualización para tratar de ser eficientes? Porque al final nosotros nos debemos a la cuenta de resultados, pues tratamos de reflejar toda esta tormenta regulatoria en lo que estamos haciendo internamente para mantener las operaciones vivas, para seguir siendo capaces de proporcionar servicios a los clientes y para seguir manteniendo cierta confianza, la mayor posible, de nuestros clientes y, por lo tanto, el regulador también en nuestras operaciones, ¿no? Y es que no hay ninguna otra forma de abordar esto en este momento. Es decir, reconocer que todo no puede ser protegido de la misma forma. Segundo, que los riesgos, por muy bien evaluados, aparecen los cisnes negros, blancos, azules y verdes, y que es inevitable que las cosas ocurran. Y lo que tenemos que centrarnos es que, aun ocurriendo estas cosas, estemos dentro de la regulación, estemos dentro de la capacidad de mantener un nivel más o menos aceptable de operaciones y, por lo tanto, de negocio. No hay otro enfoque. Sí, yo creo que vamos, con lo que habéis aportado los dos todavía tenéis trabajo, ¿eh? Pero bueno, creo que Marcos ya le tenemos, que ahora ya sí que hemos conseguido solucionar los problemas técnicos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Nos escuchas, no? Sí, os he escuchado a todos Sí. intensamente. Sí, ya que hemos hecho... Muy buenos comentarios por parte de Roberto, de Mari y de Esther, muy acertados. Si quieres hacernos la introducción que nos ibas a hacer al inicio, aunque ya hemos hecho un pequeño repaso sobre algunos temas, y así ya tenemos entrada en el panel también. Félix, pero en este caso ya no creo que sea necesaria apoyarnos en la presentación que os había enviado, ya que muchos de los temas han sido comentados tanto por Mar como por Esther como por Roberto. Yo creo que aquí, básicamente para introducir algún otro tema dentro de la propia conversación, hay dos temas muy interesantes. Uno de ellos muy positivo, que es la propia revisión de la NIS 2, la directiva NIS que acabamos, como decía Mar, de transponer y ya nos están poniendo encima de la mano o encima de la mesa para trabajar todos juntos otra vez, pues una revisión de la directiva, pues es un punto muy notable que hay que comentar, porque aquí la Comisión Europea pues reconoció en la exposición de motivos de esta nueva propuesta legislativa, pues allá por el diciembre del 2020, es decir, hace prácticamente medio año, pues que el ámbito de aplicación de la directiva NIS, de la NIS 1, se había quedado corta, debido pues al avance de la digitalización, la conectividad en los últimos años y sobre todo por lo que comentaba Roberto, ¿no? Por esta situación no prevista de la pandemia de COVID, que ha dicho que muchas empresas o se transforman ya o pierden el tren e incluso alguna de ellas pues desaparece por el camino, ¿no? Como hemos podido ver, lamentablemente. Que además la anterior directiva no incluía a todos los proveedores de servicios digitales, se quedaba solo en aquellos que tenían algún tipo de marketplace online, algún tipo de servicio en la nube o proveían algún servicio muy específico como Big Data. Esto hace que se amplíe muchísimo el alcance de la NIS 2. Y además que el procedimiento para notificación de incidentes por los proveedores de servicios esenciales, en este caso, para unos y para otros, digitales y esenciales, no era el mismo en cada Estado miembro, como tampoco son las sanciones y exigencias de las obligaciones. Eso es fundamental. Todos los Estados debemos jugar con las mismas reglas de juego. Y otros dos puntos que mencionaba o reconocía la Comisión Europea es que el intercambio de información entre los actores públicos y privados seguía siendo escaso. Las primeras notificaciones que hacía cada Estado miembro a través de la plataforma CIRAS a la Comisión Europea, pues había Estados miembros como España que cumple perfectamente con la misión que ha sido encomendada y lo hace a través de las autoridades competentes y, por supuesto, también del Departamento de Seguridad Nacional como punto oficial de contacto, pero es que hay países que no han transmitido ninguna incidencia en los servicios esenciales, cosa que otros países, pues sin llegar a levantar el dedo, a acusar y decir usted no ha transmitido la información, simplemente nos hemos limitado a preguntar qué ocurre y si es que nosotros estamos siendo muy generosos en la información y otros no lo están siendo tanto. Y por último, el último punto que comentaba la Comisión Europea es que la disparidad en los recursos presupuestarios humanos disponibles por los Estados miembros pues ha condicionado el nivel de madurez y la capacidad de ciberresiliencia. Yo creo que en España pues hemos hecho un papel bastante significativo. Unido esto a que la NIS 2 pues va a incluir algunos sectores y actores críticos pues para la economía digital, como los suministradores de servicios o redes públicas de comunicación, los de contenidos y datos, los de plataformas de redes sociales, los dedicados a fomentar la confianza. En todos los anteriores, pues como veis, pasar de unas centenas de proveedores de servicios esenciales y proveedores de servicios digitales, pues vamos a hablar de miles o decenas de miles entre esos nuevos actores. Además,
elimina la distinción entre operador de servicio esencial y PSD, o proveedor de servicio digital. Y esa diferenciación que ahora unifica, pues la basa ahora mismo en el tamaño y la importancia que tienen las entidades. Por ejemplo, entidades esenciales que operan sectores críticos, como los mencionados hasta ahora por Esther, por Mar, por Roberto, como banca, energía, transporte, salud, infraestructuras digitales, agua, administración o espacio. Es decir, amplía lo que la NIS 1 pues, era muy limitado pues, a telco, transporte, energía y ámbito financiero. Y luego, por otro lado, pues mete a las entidades importantes que operan en sectores no tan críticos, alimentación química, distribución y servicios digitales. Eso hace pues, que digamos, el espectro en el que estamos trabajando los diferentes Estados miembros, y en este caso las entidades que en España son las que está depositada según la Ley 12/2018, el Real Decreto 43/2021, no solo las 17 autoridades competentes, sino los CER de referencia. Recordemos, CCNC en el ámbito de sector público, INCIBE CERT en el ámbito del sector privado y el ESDECER del Ministerio de Defensa para una serie muy limitada de operadores de servicios esenciales que dan soporte a la seguridad nacional, pues nos va a dar, repito, mucho más trabajo que antes. Además, una novedad en la NIS 2 va a ser que los Estados miembros van a tener que encargarse de la supervisión de las medidas que van a adoptar estas entidades antes mencionadas, las esenciales y las importantes, y que también van a poder o van a deber cooperar con otros estados cuando la entidad tenga sede en varios países. Esto, digamos, trasciende esa parte transfronteriza en la que nuestros colegas del Departamento de Seguridad Nacional insisten muchísimo. Dame la información de si es un incidente con impacto transfronterizo o no, para que lo comunique. Es que le vamos a pedir a que otros estados, cuando sea una multinacional reconocida y esté en España, esté, por ejemplo, pues en Portugal, en Francia, en Italia, pues oye, que la información nos llegue antes y nos llegue con esos mínimos necesarios para responder convenientemente al incidente, no solo en el país, digamos, origen del incidente o afectado por el incidente, sino muchos más. Además, también se asegura en esta NIS 2 el rendimiento de cuentas, ¿no? Incrementando la responsabilidad de los órganos de dirección, de los gestores de la seguridad. A su vez, los Estados miembros deben supervisarse entre ellos mismos para medir la eficacia de las políticas de ciberseguridad. Yo creo que un buen ejemplo lo hemos visto con la ciberseguridad 5G, con ese toolkit que se ha desplegado en los últimos tiempos, pero vamos a poner también una nota de las dos que os comentaba, NIS 2, en otra aparición que estamos viendo, que ya no es un cisne negro, es una realidad, y es concretamente la parte relativa a posibles lex specialis, con la aparición de esa directiva bueno, pues que está generando tanta polémica, que es la DORA, ¿no? Esta resiliencia operativa digital del sector financiero bueno, pues que se sale un poco del marco de la NIS 1, probablemente de la NIS 2, y en la cual los Estados miembros, por lo menos en España podemos decir que estamos intentando que esté alineada con la NIS 1 y con la futura NIS 2. ¿Por qué? Porque lo que no podemos ahora mismo es romper la baraja en cuanto a la notificación de incidentes o en cuanto a la adopción de medidas de ciberseguridad, aunque sea en un sector financiero que, como decía Roberto, ya está muy regulado, o como en el del transporte, en el que seguro que Esther puede decir muchísimo más, no solo por la parte de ADIF, sino por AENA, el sector aeroportuario, cualquier sector como el transporte, el financiero, están muy regulados porque son sectores que tienen enormes dependencias a nivel nacional, pero a nivel también europeo o internacional, y lo que nos pone esto encima de la mesa es una problemática que puede aparecer en los próximos meses o años, y es que aparezcan más lex specialis, más DORA, pero en este caso no en el sector financiero, sino en otros sectores como transporte, como telecomunicaciones o similares, y que nos pongan de manifiesto que todo este trabajo que hemos hecho hasta ahora, desde el 2016, de la NIS 1, ahora la NIS 2, y otras regulaciones también transversales, como la que se ha mencionado de RGPD o la de medios de pago, pues quede en agua de borraja y tengamos que volver a trabajar en plataformas como las que estamos trabajando actualmente, pues en las diferentes entidades o CER de referencia en España, para que tengamos algo sólido, algo respetado, algo utilizado por todos los elementos que aparecen o actores y agentes que aparecen en esas directivas y en esas transposiciones, y tengamos que rehacer un trabajo que ya nos ha costado mucho salir adelante. La nota positiva es que en España estábamos relativamente bien preparados y que esta directiva de ciberseguridad y otras asociadas pues han venido a refrendar algo que ya estábamos trabajando y que también nos ha venido muy bien para ordenar internamente en España cuáles eran los roles y responsabilidades de cada organismo. Y eso es lo que nosotros podemos aportar en relación a lo que teníamos preparado para esta mesa redonda, y apuntando pues cosas que complementan las palabras de mis colegas en la mesa redonda. Gracias. Muchas gracias, Marcos.
De hecho, yo creo que todo lo que estamos viendo que va a pasar a futuro, estamos todos deseando casi ver exactamente qué es lo que va a pasar, y con esa visión nos has dado unos claros mensajes de qué es lo que nos espera. Te invitamos a quedarte al panel si quieres, y ahí cuando quieras puedes intervenir, ¿vale? De aquí, volviendo a la situación actual y con el reglamento de la NIS que se ha aprobado hace poco y que además lo tenemos reciente, aunque ya ha pasado casi 6 meses, de ahí, tras estos meses que han transcurrido, ¿cómo valoráis la norma? ¿Qué cosas creéis que ha traído buena y qué aspectos quizá creéis que puede ser mejorable? De ahí, Mar, si quieres. Sí, bueno, ya ha dicho mucho Marcos, ¿no?, que ha hecho un resumen perfecto de la NIS 2.0, y de hecho nosotros en la transposición que hicimos ya íbamos avanzado, íbamos un paso por delante porque cogimos la Ley de Infraestructuras Críticas y entonces incluimos muchos de los sectores a los que no tenía obligación o los que no nos requería Europa que estuvieran sujetos a la directiva NIS, entre ellos, por poner un ejemplo y llevándolo a casa, pues la administración pública, ¿no? O sea, a nivel europeo se está discutiendo ahora mismo si realmente la administración pública tiene que cumplir con la directiva, y nosotros ya avanzamos en ese sentido y en muchos otros. ¿Se quedaron muchas cosas pendientes? Pues sí, se quedan cosas pendientes, pero negociar también la transposición no ha sido nada fácil y ya lo ha dicho Marcos, ¿no? También nos ha ayudado a poner orden entre nosotros, ¿no?, en la estructura de la ciberseguridad a nivel nacional, con esa responsabilidad de los CERT de referencia y las autoridades, y luego más adelante pues eso, que ver qué autoridades son competentes en cada uno de los sectores, ¿no?, que al final se reflejan dentro de esta transposición. ¿Qué cosas se nos quedan en el candelero y que vienen ahora de Europa y que ya sabíamos que eran importantes y tendremos que incorporarlas? Pues con esta normativa o con otras, pues el tema de las cadenas de suministro, ¿no?, tan importantes, y de hecho se ha hablado en la mesa anterior, se ha aludido a ello y mis compañeros también lo han hecho. La gestión coordinada de vulnerabilidades, y ahí Marco seguro que también puede aportar, porque en este sentido también tienen algo más avanzado, y no solo se está discutiendo a nivel europeo, sino también lo hemos hablado a nivel de OSCE, o sea, cómo ser más proactivos precisamente en ese intercambio de información a nivel global, porque ya no hablamos solo de Europa, lo he dicho antes, lo hablamos a nivel internacional, y en OSCE pues estamos sentados muchos países más allá de lo que es Europa, ¿no? La gestión de crisis, ya lo he comentado anteriormente, o sea, cómo prepararnos para la gestión de crisis a nivel europeo, ya no solo nacional, sino cómo responder de manera unificada y de cara a esa resiliencia que nos habla Europa, de estar más coordinados entre los Estados miembros para afrontar crisis de ciberseguridad, como fue, por ejemplo, WannaCry en 2017, que nadie sabía cómo abordar el problema que, bueno, pues afectó, ya sabemos, a nivel mundial, y los que tengan que porvenir, y ahora con el ransomware que tenemos, pues estamos ahí un poco viendo cómo Europa tiene que coordinarse porque no está coordinada, y lo ha dicho Marcos, es que hay varias velocidades dentro de la Unión Europea, o sea, siempre somos muy críticos con España. Yo creo que España ha avanzado muchísimo si echamos la vista atrás en 10 años. Nosotros tenemos ya hace varios años un procedimiento para gestionar crisis de ciberseguridad y responder de manera unificada con las capacidades que tenemos en España, pero no es igual en toda Europa, o sea, seamos realistas, ni todos los Estados miembros, ni siquiera Europa. De hecho, una de las buenas prácticas que vamos a decir que ha copiado Europa de nosotros es nuestro modelo de funcionamiento, o sea, nosotros lo llevamos al grupo de cooperación de la directiva NIS, se ha presentado y el modelo que están siguiendo un poco Europa es ese modelo de coordinación, y se prevé la creación de una Joint Cybersecurity Unit, ¿no?, que de alguna manera pues coordine esa respuesta, ¿no? Y luego la seguridad desde el diseño, ¿no? Eso también se están trabajando muchos temas en el marco de las certificaciones, certificación de productos, también de personas, etcétera, etcétera. Entonces, pues se quedaron cositas ahí que son muy importantes, pero que se van desarrollando o tienen casi muchas veces un camino propio, no solo en esta transposición que hicimos, vendrá en la directiva 2.0 o en otras normativas, pero
muchas de ellas tienen casi un camino propio de normativa propia y, como digo, lo decía al principio, ¿no? La complejidad de regular un espacio anárquico cada vez es más compleja y vamos a ver muchas cosas y un camino que esperamos que entre todos podamos contribuir a un ciberespacio más seguro, ¿no? De ahí seguro que sí. De ahí, Esther, ¿vosotros cómo valoráis la norma y qué carencias crees que puede tener? Pues la norma la valoramos positivamente, lo que pasa es que como se ha traspuesto la normativa y ha salido la siguiente que corregía algunas deficiencias, como dice Mar, da la sensación de que ahora hay que defender la norma, ¿no? Yo creo que la norma daba pasos, también creo que es imposible asumir todos los pasos que queremos dar, toda la seguridad que hay que aportar de un solo paso. Creo que tiene que haber un proceso iterativo. Si no, las organizaciones no son capaces de adaptarse. Creo que también esto es interesante. Muchas veces se saca la normativa siendo consciente de que hay determinados aspectos que se van quedando un poco detrás. Como ha dicho Mar, a mí me parece esencial de todo lo que hay, la gestión de proveedores, gestiones con terceros. A mí me parece esencial que cuando una empresa una organización decide subcontratar determinadas funciones, cómo se hace esa gestión, cuando hay una crisis, cómo se involucra ese tercero en esa gestión, etcétera. Los planes de continuidad, por supuesto. Queda mucho por hacer. Yo, en mi opinión, respecto a esta transposición, por apuntar algún detalle que creo que es relevante, falta quizás cierta directriz a la hora de saber ese catálogo de medidas de seguridad tecnológicas, organizativas y físicas que es necesario implementar, porque es fácil que cada uno de las empresas públicas o privadas o de las empresas que somos infraestructura crítica tengamos un entendimiento distinto de qué tipo de medidas hay que hacer, para que no haya una disfunción grande y que dentro de España vayamos, digamos, de forma homogénea creciendo, que creo que se está haciendo. Sería bueno alguna directriz. No queda claro, que hay cierta ambigüedad en alguna de cómo aplicar algunas partes de la norma. No se sabe bien si va a haber indicadores sobre la eficacia de esas medidas que se implementen, que creo que habría que desarrollar. Y creo que fuera de esta norma, pero como una carencia que ya hemos comentado, por lo menos yo lo he comentado con Mar en alguna ocasión, España debe de trabajar también por un modelo de cultura de la ciberseguridad que nos ayude a compararnos entre nosotros, pero sobre todo a crecer, a identificar qué aspectos son los relevantes. Y en esa parte creo que es esencial que nos centremos en las personas que están en el centro y que normalicemos ciertos errores que se van a producir en cualquier caso, pero que hay que ayudar a la organización a que cada vez haya más conciencia y más conocimiento para que las personas reaccionen. No es un procedimiento de crisis solamente, es que los equipos estén preparados y estén hayan ensayado suficientemente una situación como esa, donde, como se ha dicho antes en la mesa anterior, la comunicación es esencial, la reputación, aplicar las normas sin cuestión, en ese momento es esencial, pero hay que trabajar con los equipos para que pase así. Está claro. En vuestro caso, Roberto, al ser un sector hiperregulado, ¿cómo valoráis esta norma que habéis echado en falta? Yo creo que Esther ha dado el clavo, una cosa que estaba ahora sintiendo y sonriéndome, porque es fundamental. Mira, es que el problema es que todo no se puede escribir. Sí. Claro. No se puede escribir. Y estamos acostumbrados por nuestra tradición romana del derecho, que sabéis de lejos que es diferente a la anglosajona, sí, en donde tenemos la costumbre de escribirlo todo. Sí. Nuestras leyes recogen todo. Esto está bien, esto está mal. Entonces, lo que no está ahí es interpretativo. A diferencia del anglosajón, que todo es interpretativo, no escriben nada. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que necesitamos todos es un decálogo, un catálogo, pero es imposible. Sí. Primero, porque es tan amplio que es imposible escribirlo todo. Imaginaos el Código Penal de la ciberseguridad o el Código Civil de la ciberseguridad. Es que es imposible. O sea, es que cuando empezamos a escribir el capítulo segundo, ya está obsoleto el capítulo primero. Entonces, como no es posible escribirlo todo, y tenemos la tendencia a decir, dime exactamente, porque al final es una guerra constante, son tantas regulaciones. Entonces, nuestra propia experiencia, el equipo dice, ¿qué tengo que hacer? Dímelo. Y dice, que no lo sé. Es que no sé qué tienes que hacer para no. Entonces, partimos de un principio que es, aún esforzándome mucho como organización, voy a incumplir. Sí. Y el propio regulador lo sabe, que es imposible escribirlo todo. Yo creo que ya nos estamos pasando a escribir. Sí.
porque fíjate, NIS 1, NIS 2, 3,5, 4, nos estamos pasando a escribir, pues que claro, hay que escribir. Entonces, el problema que tiene con esto es que lo que nosotros nos hemos acostumbrado desde el regulador financiero, que lo está entendiendo más, lo que pasa es que también está aprendiendo según hace, es que básicamente lo que viene o lo que te pide es, ten esto gestionado. Y dices tú, vaya, y gestionado es, y entonces empieza lo de los entendimientos. Exacto. Y fíjate que estoy hablando de un sector financiero donde lo que llamamos las SIs, las entidades supervisadas masivas en España somos ni 12. No somos ni 12. Pues los 12 interpretamos la regulación que nos aplica, en este caso en ámbitos concretos de ciber o de riesgos tecnológicos, diferente. Pero diferente. Y nos pasamos unos cuestionarios y el regulador pretende que le digamos cuántos proveedores están dentro del ciclo o cuántos proveedores son críticos. La palabra crítica o esencial. Simplemente el debate de lo que es crítico y esencial ya nos daría para 6 días aquí metidos y no llegaríamos a una conclusión, porque no llega en mi casa a una conclusión. Con lo cual, al final creo que el espíritu de toda la regulación es tenerlo razonablemente gestionado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo a mis inspectores o mi equipo supervisor, que es diferente del tuyo, desde luego, pero es que es diferente desde el propio sector, es diferente, somos 12 en España, menos. Y es que ni siquiera es el mismo. Lo que quiero decir es que hay tanta interpretación por detrás, interna y externa, que al final nosotros nos conformamos, intentamos conformarnos con tener una interpretación adecuada, que esa interpretación, mi supervisor regulatorio, me diga que más o menos voy bien, y con eso construir unos planes, capacitaciones, procesos, inversiones, que al final me den unos resultados que sean razonablemente aceptables. Pero al final, insisto, por mucho que vaya a hacer, cuando mañana le voy a decir al regulador, he incumplido. Fíjate que esto yo solo digo en mi comité de dirección o mi consejo de administración, me dice, ¿cómo vas a incumplir? Y dice, que no puedo hacer nada, voy a incumplir, seguro, porque mañana viene un ciberataque y me pillan por donde no, pero aquello no estaba, creíamos que sí, pero no. Nuestro propio regulador, incluso en este caso el Banco de España, la vicegobernadora del Banco de España llegó a decir, no hace mucho y es público, que el riesgo financiero se puede eliminar. Es muy difícil. Es cuestión de poner recursos económicos y lo elimino. Pero que los riesgos operativos no pueden eliminar. Y son difícilmente mitigables, porque son esenciales a lo que haces. Y en nuestro caso, todos, porque ya la administración también llega ahí, pero en nuestro caso particular, que somos una entidad financiera, que nuestra factoría es digital, o sea, imaginaros, es absolutamente. Y estoy hablando de una entidad financiera que ya tenemos bastante con gestionar los riesgos financieros y ahora estamos gestionando riesgos en nuestra factoría de producción que es digital. Entonces, aplica la NIS, las PIC. Entonces, enfrentamos todo esto con una estrategia que es ready to fail, es decir, vamos a fallar. Y cuando fallemos, el regulador, aún encima, nos va a pedir cuentas. Pero además nos pide todos los reguladores, de hecho tenemos es que nos podéis imaginar el trabajo que hemos hecho para ser capaces de, en tiempo y forma, identificar a todos los que tenemos que comunicar un incidente donde sea que ocurra. Si es ciber, es que puedo, no sé, entre 8 y 10 entidades tengo que comunicarle un incidente ciber, sea grande, pequeño, mediano o de la mitad. Todas esas entidades después me van a pedir cuentas. Entonces ocurre lo que decía Marcos. ¿Y si no comunicamos? Es que al final lo que nos están poniendo la regulación, y perdóname que sea un poco políticamente incorrecto, porque también para eso vengo, es decir, te están poniendo contra la espada y la pared de decir al regulador, oye, me tienes que comunicar todo. Y dice, oye, una preguntita, vamos a sentarnos aquí. Y dice, si comunico, ¿qué me pasa? Que voy a pasar 3 años con el proctólogo. Y si no comunico, ¿qué pasa? Igual nada. Fijaos lo que os estoy diciendo, y estoy siendo políticamente incorrecto. Entonces, lo que tiene que ser también en el ámbito regulatorio es decir, cuando comunico, ¿qué gano? Porque resulta que estamos comunicando constantemente ante regulatorias de las cuales no tenemos feedback. Y lo hablo incluso de mi propio regulador. Oye, que tenéis que comunicar, es que puede ser sistémico. ¿Cuántas alertas me envías? ¿Cuántas veces me has dicho, no, bueno, es que hay que anonimizar? ¿Cuántas alertas? ¿Cómo estamos comunicando los incidentes de ciberseguridad? ¿Cuándo y cómo estamos comunicando los de privacidad? ¿Cuándo y cómo los de operacionales? ¿Cuándo y cómo? Bueno, pues no todo el mundo genera una base de conocimiento en donde una entidad como la mía pueda enriquecerse. Puede decir, oye, ¿me has avisado cuando le ha pasado a esta entidad pública o me entero por la prensa? ¿O me has avisado cuando le ha pasado a este colega mío de banca o me entero por la prensa? ¿O me has avisado cuando le ha pasado a esta infraestructura pública o me entero por la prensa? Es que me entero por la prensa. No sé si me explico. Entonces, continúo y dejo de ser políticamente incorrecto. Yo me debo a mi consejo de administración, nos debemos a nuestra cuenta de resultados. Entonces, tenemos que hacer todo esto de forma que
seamos rápidos en la detección de todos estos problemas y minoremos el impacto interno, que es lo más importante, pero al mismo tiempo tenemos que estar dentro de un ámbito regulatorio que debemos cumplir, aun sabiendo que muchas veces, pues por mucho que me esfuerce, no voy a ser capaz de cumplirlo, y por eso me van a sacar los colores. Entonces, ¿qué le pasa a la NIS 2 en el sector financiero? Que realmente tu pregunta, y en este momento me he aprovechado para reivindicarme un poquito. ¿Qué le pasa a la NIS 2? Que se ha habido atropellada, la NIS 2 atropella a la NIS 1. ¿Qué pasa en el ámbito bancario? Que tenemos tantas que más o menos se ecualizan entre ellas. Un ejemplo muy claro que afecta más particularmente a nosotros, PCI, que era un famoso regulación de la seguridad en los medios de pago. Llega PSD2, llega esto, llega a los ámbitos que nos tenemos que aplicar y se ven ecualizadas. Quiere decir que viene a NIS 2 y lo revisamos y decimos, bueno, pues la mitad o un 3/4 lo tenemos hecho. Que llega PSD2, bueno, pues tenemos hecho un 90%. Afortunadamente en el sector financiero, digamos por madurez, muchas de estas nos pillan con muy poco gap. El problema es que son múltiples gaps y que muchas veces no somos capaces, o es muy difícil conectarlos todos. Entonces, a un departamento, una entidad como la nuestra de base de tecnología, como es tecnología, le llevan los demonios, porque su primer objetivo es el time to market, pero luego tiene que tener cuidado con todo esto. Y nosotros, los que nos dedicamos a riesgos, al final decimos, si se nos va la mano, paramos esto. No sé si me explico. Sí, sí. Pero por otro lado tenemos que sufrir la presión regulatoria, que la entiendo, porque lo que responde es a estas realidades. Entonces, en este caso la NIS 2 nos pilla, como muchas otras, pues, entiéndeme, con un 75 o un 90% hecho. La ventaja que tenemos es que nos aplican tantas que cubriendo un gap X, cubriendo un 10% de gap, estamos muy bien en varias. Entonces eso nos permite eficientar. Pero bueno, ese es nuestro caso. Hay una cosa muy interesante que yo me añado y voy a ser también políticamente incorrecta, me animo, por lo siguiente. Como sabéis, Adif sufrió un ciberataque en julio del año pasado y el trabajo que genera, digamos, el seguimiento del regulador es potente, como decía Roberto hace un tiempo, y yo reivindico compartir más la información. Hay una cosa que decimos todos, en seguridad no se compite, cierto, pero es que hay que compartir, porque ya no me quiero centrar al origen primario de cómo te atacaron y que puede ser hasta morboso. Me refiero a compartir las experiencias de éxito, aunque sea solo eso, que nos ayuden a que haya retorno de experiencia. Y una vez finalizado el ciberataque, creo que merece la pena compartirlo y que la gente, pues otras empresas no se enteren. Por la prensa, en primera instancia puede ser, pero que el regulador no sea un elemento más que gestionar en el momento de la crisis. De ahí, Marcos, no sé si tenéis alguna apreciación de lo que han comentado Roberto y Esther. Yo es que estoy de acuerdo con ellos, o sea, siendo políticamente correcto o incorrecto, son las realidades, no es ser políticamente correcto o incorrecto, aquí estamos para debatir sobre cuáles son las realidades a las que nos enfrentamos, desde gobierno, desde INCIBECER, desde dos operadores concretos, y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, o sea, desde gobierno o a nivel cuando se negocian las normativas, y es verdad que viene mucho en el marco de la negociación europea. No es fácil negociar con 27 Estados miembros, es muy complicado porque cada uno, como hemos dicho antes, es de su madre y de su padre, pero las realidades son los que son, y nuestra responsabilidad también es trasladar las preocupaciones de a nivel nacional, ¿no? Porque nuestras prioridades precisamente, y en el caso del Departamento de Seguridad Nacional, es por encima de todo nuestros intereses nacionales, más allá de lo que también pues, nos venga de Europa, ¿no? Entonces, es que no puedo estar más de acuerdo con ellos. Sobre el intercambio de información, también, pero también hay cierta responsabilidad por parte del sector privado en este sentido, en esa notificación de incidentes que decía. O sea, si no se notifican y nos lo quedamos en casa, y sé muchísimos casos, y Marco sabe también muchos más, no se puede compartir información anonimizada, porque eso tiene que ser así, sí. Lo siento, no puede ser de otra forma. Entonces, si no se notifica, no tenemos información. Si no tenemos información, no podemos intercambiar. Y luego, también entre el sector privado, no es la misma información en la que le pueda interesar al sector financiero que al sector transporte, son diferentes. Sí es verdad que en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se apoyaba o se apostaba por la creación de las ISAC, ¿no? Por sectores, crear de alguna forma ese intercambio de información que luego tenga ciertas sinergias también con el resto de sectores, porque al final la amenaza del ransomware es ransomware y bueno, pues afectará a uno o a otro.
Yo creo que nos queda por trabajar más en ese, aunque hemos avanzado en la colaboración público-privada, creo que en ese sentido público-público intercambiamos información, quizás no tanto como quisiéramos, pero tiene que ir a más. Y ahora con esta plataforma de notificación de incidentes pues se va a trabajar mucho más, pero privado-privado también, es decir, en la responsabilidad del sector privado también está ese intercambio de información y, por supuesto, público-privado. O sea, ese feedback entiendo que es necesario, tiene que ser mayor, estamos trabajando en ello, pero el sector privado entre sí también tiene que apostar por ese intercambio de información, más allá de competencia, de tú eres mi competidor o tal. Al final el riesgo, como dices, es que va a ser para todos el mismo, a nivel nacional, europeo, global, y yo creo que merece la pena seguir trabajando por fomentar precisamente ese intercambio de información. Yo me llevo el zasca, Mar, sí, pero yo creo que la frontera es justo lo dijiste tú, público-privado, ¿no? Claro, depende de sectores. Nosotros, sector financiero, y seguro que lo sabéis, pero si no os lo digo, el nivel de compartición de información es extremo, pero informalmente. ¿Por canales informales? Pues porque, primero, quizás porque somos pocos, ¿no? Entonces es más fácil hablar en una mesa camilla que un auditorio, ¿no? Pero lo que echamos de menos es que sea más formal. Básicamente es porque las propias regulaciones que lo contemplan, pero no lo desgranan. Y en eso me contradigo. Es decir, me contradigo porque yo reconozco que las regulaciones tienen que marcar unas pautas y no pueden detallar todo. Echamos de menos quizás ese mecanismo puro donde decir, mira, yo tengo una serie de conocimientos, una serie de datos, yo los coloco aquí y esto se puede compartir y puede llegar a todas partes. Es verdad que las esencias y la raíz de... Pues oye, a veces cuando hablamos siempre tenéis que compartir porque puede ser sistémico, puede ayudar a otros a evitarlo, creo que no está del todo desgranado. Es decir, yo necesito IOCs. Si a ti te están zurrando, necesito IOCs y déjate de... Sí. Y luego hablamos de lo bien que lo has hecho y sí, porque de esto hablamos y lo hablamos en eventos. Pero necesito los IOCs, necesito las IPs, necesito... ¿Qué ocurre? Por un lado RGPD dice, ojo, cuidado con todo esto. Por el otro lado ahora viene Dora, que lo mencionó Marcos, y dice, tenéis que promover el intercambio de información, pero lo deja ahí. Y luego viene el ANIS y dice, los CER tienen que hablar entre ellos. Y dice, pues que se cuentan. Porque a mí no me cuentan mucho. ¿Cómo coordinan la información y cómo la pasan? Claro, ¿sí? entonces, bueno, simplemente yo creo que entiendo que la concienciación está ahí, el nivel de madurez, y en España estoy totalmente de acuerdo con vosotros, es alto. Al final lo que aterrizar son los mecanismos. El problema es que esto va tan rápido que cuando acabamos de enchufar 2 cables, ya hay que enchufar otros 2, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay mucho encima de la mesa que podemos avanzar, desde luego que sí. Yo, si me permitís por alusiones, nada, estoy totalmente de acuerdo con lo mencionado por Roberto, por Esther y por Mar. Simplemente apuntar dos cosas, ¿no? Ya de forma voluntaria, y bien lo sabe Roberto, bien lo sabe Esther, a lo mejor Esther pues, bueno, pues lo tiene un poquito más de forma indirecta por las colaboraciones que los operadores del sector público, pues por ejemplo, tipo Renfe, tipo algún otro operador del sector transporte, pues ha estado trabajando con INCIBE. La colaboración público-privada la llevamos manteniendo de forma voluntaria antes de las famosas directivas. Afortunadamente, pues hemos hecho bastantes actividades, las que habéis participado prácticamente todos los operadores de servicios esenciales de diferentes sectores de una forma muy proactiva. Estamos hablando de los ciberes, de los ciberejercicios nacionales que hacemos todos los años, en los cuales ese nivel de colaboración público-privada existe y en la cual pues al final hay unos informes individuales que se entregan a cada participante en el que se les dice cómo están para gestionar la crisis, cómo están frente a la simulación de un ataque técnico, cómo están incluso en un ataque de ingeniería social, y esa información además se os da junto con la de todo el colectivo de operadores esenciales que han estado trabajando. Esto lo hacemos pues, de la mano de nuestros compañeros también de la OCC del Ministerio de Interior y del CNPIC también del Ministerio de Interior. Yo creo que es un buen ejemplo. También la medición de ciberresiliencia. Es información que intercambiada entre todos permite saber cuáles son esas, digamos, actividades de éxito o esos pequeños fracasos que nos ayudan a aprender en futuras situaciones. Estamos hablando, pues siempre desde un punto de vista teórico, la medición de ciberresiliencia, y desde un punto de vista práctico en unos ciberejercicios, si bien se trata de simulaciones. ¿Qué ocurre en una situación real? Una situación como WannaCry, una situación como COVID, una situación como ataques a SEPE, a SAC, a proveedores del sector privado. ¿Qué ocurre en esas situaciones? Bueno, pues que también hay unos mecanismos más o menos ágiles que están habilitados en los cuales nosotros os invitamos siempre a los operadores, bueno, tanto en este caso con ADIF como con Abanca, pues no son casos en los cuales podamos decir que no sois colaboradores y tenéis plataformas como Ícaro en el ámbito privado en el que tenéis esos indicadores de compromiso de las amenazas que afectan a homólogos vuestros como a
a otros en otros sectores que os pueden impactar de una cierta manera, como comentaba al principio de la mesa, pues el impacto del ransomware que está teniendo, que está siendo, vamos, no está distinguiendo sectores, va por todos e intenta chantajear a todos por igual para sacar al final ese perjuicio económico o ese impacto económico. Y hay otras herramientas, bueno, evidentemente en el sector público pues tenéis de la mano de CCN Reyes, que hace lo mismo que Ícaro, es compartir información sobre amenazas. Esto va a ser una realidad en la plataforma de intercambio de información sobre incidentes, en la plataforma de notificación de incidentes, pues evidentemente la información esencial va a estar en manos de los CERTs que reciben esas notificaciones, van a estar en manos de las autoridades competentes, pero al mismo tiempo que estáis notificando esos incidentes, esos indicadores de compromiso pueden ser compartidos con terceros siempre y cuando estén dados de alta en esa plataforma o estén dados de alta, mejor dicho, en las plataformas que ya tiene CCN, como son Reyes o Ícaro. Entonces, es verdad que hace falta más mecanismos, hace falta más ciberejercicios, más mediciones de ciberexcelencia, más elementos, pero en definitiva yo creo que tenemos puesto quizás el germen, el abono, hemos echado ya el agua, hemos pasado ya por diversas iteraciones, en algunos casos tenemos hasta ya 7 u 8 años de experiencia en realización de ciberejercicios y se trata de seguir trabajando todos los que estamos hoy aquí representados y hacer ver a nuestros amigos de la Unión Europea o de la Comisión Europea que España está haciendo bien su trabajo y esperemos que salgamos con un buen resultado en el nuevo ranking de la ITU, en el que en el anterior, en 2018, si no recuerdo, éramos el 7º país en ciberseguridad. Eso no significa que dejemos de mirarnos el ombligo y nos pongamos a trabajar en otras cosas. No, conviene seguir reforzando nuestra parte normativa, nuestra parte técnica, nuestra relación entre todos, privados, públicos y públicos privados, para seguir reforzando en definitiva esa ciberseguridad. Eso son apuntes importantes que cabría complementar los mensajes de mis colegas en la mesa redonda. Sí, yo creo que con todos los puntos que habéis comentado, esa colaboración público-privada de la que tanto se habla va a ser clave para los próximos pasos. De aquí, además, volviendo también a uno de los temas que habéis comentado, yo creo que todos, es esa preocupación que existe por los proveedores, ¿vale? La seguridad que puedan tener y que pueda derivarse en las propias entidades y administraciones. De hecho, hay regulaciones que ya están tratando todos estos puntos. ¿Cómo creéis que debe ser el enfoque de la regulación en este sentido para abordar este aspecto? Si quieres, Mar. Sí. Bastante detallado, porque sí. Uno de los problemas, como ha dicho antes Roberto, es la interpretación. Hay infinitos proveedores de servicios y de productos. Son situaciones distintas. Hay riesgo real de ciberataque de un insider, de un suministrador de servicios dentro de la organización. En la administración pública no es que sea frecuente ese ciberataque de esa forma, lo que hay es un número elevadísimo, y cuando una organización llega a la conclusión de que requiere externalizar según qué servicio, hoy no introduce en la ecuación la gestión de riesgos asociados a esa decisión. Y creo que es necesario, porque lo que debe de llevar a subcontratar, sigo hablando de servicios porque la de productos tiene su parte, que es la certificación, homologación, etcétera. Me centro en la de servicios, pues me parece todavía más crítica. Cuando uno decide subcontratar, la razón no debería ser exclusivamente si tiene o no tiene recursos. Me estoy refiriendo a la administración pública, que tiene una carencia de recursos tremenda en este sentido, y que además con los precios, el rango de pago que hay fuera a las personas con conocimientos de ciberseguridad, es prácticamente imposible retener talento. Pero cuando se decide, hoy no se está tomando en cuenta los riesgos asociados y no se habla de un catálogo de riesgos asociado a la subcontratación y no se acuerda con el suministrador de turno los riesgos y las medidas que habría que afrontar, ni qué capacitación tienen sus recursos, ni qué tipo de formación reciben. Hoy no se está haciendo. Y se abre un campo interesante y necesario, insisto, en la administración particularmente, que o vamos rápido o nos come el cambio, porque con la hiperconexión que tenemos, que estamos deseando hablar de transformación digital y que es un medio para conseguir algo y no un fin, creo que es esencial que podamos recorrer, por ejemplo, qué tipo de comunicación hay con el proveedor para tratar temas de seguridad o incidentes que surjan. ¿De Roberto? Pues obviamente, como no podía ser de otra forma, el sector financiero tiene no llega con una, sino dos, por lo menos,
dos guidelines de la EBA, de la European Bank Authority, referente al outsourcing. La nuestra, ya estamos por la versión 2 o 3 del outsourcing, pero encima han hecho una de cloud. Es lógico, es normal. Decía yo que somos entidades de base tecnológica en donde específicamente estos marcos de control son muy necesarios. Pero ya lo eran de antes, quiero decir. Cuando una entidad como la nuestra, en nuestro sector, se nos pide tener un marco de control muy exhaustivo, lo que no puedes decir, o sea, Contradictorio. claro, decir tengo un marco de control interno súper exhaustivo, pero luego tengo un porcentaje, que aparte lo están midiendo constantemente, de externalización muy alto, y esa externalización es simplemente tengo un contrato y lo reviso cada 2 o 3 años y allá muy buenas, ¿no? Entonces, esto por el lado, digamos, de la propia gestión en sí misma de tu cadena de suministro. Dice, oye, tú tienes un marco de control muy bueno, quiero que los tiendas. Y quiero que los tiendas en el ámbito financiero, en el operativo, en el seguridad, privacidad, en Pero luego viene la realidad, que siempre insisto, una cosa es la gestión y otra cosa es la realidad. Creo, no me engaño, si cada mes estamos viendo entre 2 y 3 impactos en nuestra cadena de suministro, incidentes en los proveedores. ¿Qué hacemos? Pues lo que hace todo el mundo. Lo que pasa es que lo hemos estresado mucho en el último año. Es decir, clasificar a nuestros proveedores en función de a qué procesos y si servicios participan, es decir, son críticos o no son críticos, y aplicar distintos niveles. Pero nos está generando muchísimo trabajo, está alimentando nuestra gestión de riesgos, pero a su vez necesita una gran implicación del propio proveedor. Pero es que además estos proveedores a su vez son otros proveedores de otros y tienen su propia cadena, ¿no? Completa. ¿Qué ocurre en este momento? Que la realidad es testaruda y, como digo, están apareciendo incidentes constantemente en proveedores. No solo de ciberseguridad, pero muy específicamente de ciberseguridad, muy relevantes. Entonces, es simplemente extender tu ámbito de control hacia esta línea. Es una de las mayores amenazas que tiene la resiliencia operativa en el futuro. ¿Por qué? Porque resulta que proveedores que parecían no tener una gran dependencia tecnológica, resulta que sí la tienen. Por poner un ejemplo, resulta que nos enfrentamos en febrero del año pasado a la pandemia. Entonces, todos nosotros hacemos un enorme esfuerzo por transformarnos digitalmente y aplicar el teletrabajo. Pero resulta que tus proveedores en ámbitos que no son específicamente tecnológicos o no han sido capaces o no al ritmo que tú necesitabas. Por ejemplo, la protección de las personas. Resulta que de repente gente que tenías tú trabajando en servicios, como dices tú, se tienen que ir para casa. Sí. Tú consigues hacerlo, pero tu proveedor no. Exacto. Y tu servicio, que es esencial operativo para mantener lo que sea, sufre un impacto. Porque es que no han sido capaces de mandar a su gente a casa y le tienen que mandar. Entonces, dices, vaya, es que no es una dependencia operativa tecnológica de por sí, pero la tecnología era la solución. Entonces tienes que montar modelos que permitan por lo menos identificar esos riesgos y pedirle a tu proveedor que los gestione. Y eso además encarece todo. Un operador, un proveedor de un servicio esencial para nosotros, mañana que tiene que hacer todo esto, en algún sitio lo va a reflejar. Y eso suele ser en tu contrato. Sí. De hecho, bueno, yo creo que ahí es uno de los puntos que habrá que ver también cómo queda todo este ámbito de los proveedores. De hecho, nos estamos quedando casi sin tiempo, no sé si nos da tiempo a una última pregunta. Bueno, pues como para intentar resumir un poco, es cierto que hemos tratado todas las regulaciones, tanto las que han salido hace poco como las que van a salir a corto plazo y que ya sabemos, pero todo lo que viene en relativo al 5G, al Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y demás, ¿cómo creéis que va a ser el futuro de la regulación? Si queréis ahí, Mar, y luego Marcos. Pues, hombre, ya apuntaba al principio de la intervención, ¿no? Todo lo que apunta a Europa, todos estos retos que hemos hablado durante toda la mesa, pero es que, a ver, yo no me atrevería a hacer la bola de cristal y que nos vamos a encontrar dentro de 10 años porque es imposible. Ya hemos dicho, acabamos de transponer la directiva, ahora nos sale otra, pero es que dentro de 3 años nos saldrá otro y es casi todo imprevisible porque además todo va muy rápido, ¿no? Ya lo hemos dicho en la mesa, todo ha ido además acelerado con la pandemia. Entonces, igual mañana nos encontramos otra cosa que lo echa para atrás o lo acelera mucho más. La bola de cristal pues no la tengo, pero que va a ir a un marco regulatorio cada vez más fuerte y habéis hablado ahora mismo de las cadenas de suministro, pues sin duda porque ya lo he dicho también al principio, el ciberespacio es casi anárquico, tendremos que ir hacia una regulación internacional y global y todo eso va a tener un impacto brutal tanto en la tecnología y en el desarrollo tecnológico, ¿no? Porque todo el desarrollo tecnológico de alguna manera tiene que ir acompañado de la ciberseguridad, no puede ser de otra forma, y a cumplimiento pues, de medidas de seguridad para los servicios pues, en todos los sentidos, ya no solo hacia aquellos que prestan servicios, sino también hacia el ciudadano, ¿no? Como eje central de todo esto, que al final es el que se beneficia o utiliza todos esos
de servicios. Pues yo complementaría, Félix, las palabras de Mar, quizás con 2 o 3 apuntes. El primero de ellos es que, efectivamente, vamos a tener una regulación cada vez más vinculada a la tecnología. Yo creo que Roberto también lo comentaba al inicio de su intervención, ¿no? Esto es tecnológico y no lo vamos a evitar, todo lo contrario, tiene muchos más beneficios que cosas negativas o situaciones por las que hoy estamos hablando del riesgo cibernético, de las ciberamenazas o ciberataques. Están ahí, igual que está el resto. Entonces, bueno, pues vamos a ver reforzada esta regulación. Lo que necesitamos es que sea más ágil. Y yo creo que ahí la Comisión Europea, pues al decir, oye, necesito una NIS 2, cuando todavía la NIS 1 está todavía recién salida del horno, pues va a ser el día a día el que vamos a tener. El que hayamos hablado de una ciberseguridad en 5G en España, que tengamos ya una ley hablando de esta tecnología y que, como mencionabas tú, IoT, por ejemplo, inteligencia artificial. Hace muy poco, pues en otras jornadas se hablaba de la computación cuántica y poscuántica, ¿no? El hecho de que un ciberdelincuente pueda tener acceso a un servicio muy potente para romper un cifrado antes prácticamente irrompible, pues no se puede permitir. Y eso lo que tiene que garantizar en este caso la regulación es que esas situaciones no se den. Que un ciberdelincuente o que alguien que vaya a acceder a un servicio en el cual se puede tener potencia, pues con una ciberarma para hacer algo prácticamente impensable, pues no se puede permitir, y para eso estamos los reguladores y estamos los gobiernos, ¿no? Para impedir esas situaciones o tenerlas en cuenta. Luego, el otro punto que yo creo que aparte de la agilidad, es intentar también que esta regulación sea transversal. Yo creo que tanto Roberto como Esther lo mencionaban, ¿no? Oye, voy a tener muchas regulaciones, voy a tener gaps en cada una de ellas, ¿cómo lo voy a cubrir? Pues, oye, pues vamos a intentar que sea transversal, para que cuando estemos tratando una regulación nueva, pues sea de ciberseguridad 5G, o sea de IoT, o sea de inteligencia artificial, o sea de computación cuántica y poscuántica, vamos a intentar tener en cuenta esa ciberseguridad por diseño o por efecto metida ahí adentro, de modo que no haga falta sacar otra ad hoc sobre cada tecnología, sino que esté suficientemente abierta como para que, ya que una vez regulamos, pues lo hacemos más o menos transversalmente, más o menos generalmente, y quizás con algún elemento menos importante como una ley, sino como una instrucción técnica, un reglamento que es más ágil, pues podamos, con esas instrucciones técnicas, con esos desarrollos reglamentarios, podamos atajar situaciones que vayan apareciendo como cisnes negros, verdes, azules o del color que queramos, que también comentaba Roberto, pues más rápidamente y más transversalmente, ¿no? Oye, pues ahora es el IoT. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con los dispositivos móviles que están en las manos de cada usuario? ¿Qué pasa con el Bridge on Device? ¿Qué pasa con esa inteligencia artificial que se aplica, con la computación cuántica y poscuántica? Son tantas las tecnologías que se pueden regular al mismo tiempo con quizás 2 o 3 regulaciones, que yo creo que estamos aprendiendo mucho de esta situación para en los próximos años ser más ágiles, más transversales y al final tener en cuenta pues que esos ciberriesgos van a seguir estando encima de la mesa, y somos los Estados miembros y los gobiernos los primeros que estamos concienciados en que esos proveedores de servicio, sean públicos o sean privados o apoyados en proveedores tecnológicos del ámbito privado, tienen que estar bien protegidos, y es todo, está todo tan unido y tan dependiente que estamos todos en el mismo barco y no nos vamos a tirar aquí ninguno del Titanic o del Ciber Titanic. Muchas gracias, Marcos. Y muchas gracias también a Mar, a Esther y a Roberto, que nos han acompañado aquí. Yo creo que hemos dado un repaso por todas las regulaciones actuales y las que nos vienen a futuro, y que espero que haya sido muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ha sido un privilegio escucharos. Gracias, Félix, y a Deloitte por patrocinar este evento, y desde luego que nos hemos quedado cortos eligiendo la complejidad para este panel. Le añadimos lo que ha comentado Mar, la hipercomplejidad de esos esfuerzos que estáis realizando todos, la Administración, por armonizar y esas negociaciones en la Unión Europea, y a ver si es verdad que llegamos a normas a nivel internacional. Y, por supuesto, ha sido fundamental la intervención del usuario final, de las organizaciones, que también es tan complejo para vosotros cumplir, como habéis dicho, que es dificilísimo cumplir, y de alguna manera que la normativa os ayude en el trabajo de la seguridad y no a veces os ponga esos tropiezos. Yo creo que vamos por buen camino y entre todos llegaremos a buen puerto. Muchas gracias, Marcos, a ti también por haber estado conectado desde León.